En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Camino electoral por el gobierno local saca a flote las estrategias de cada uno de los partidos y movimientos para hacerse a las alcaldías, gobernaciones y juntas administradoras locales. Mucho es lo que se encuentra en juego en las urnas este 29 de octubre. Consolidación del cambio propuesto por la izquierda depende de mantener las joyas de la corona, que son las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali, pero también alzarse con el mayor número de municipios. Pintar un mapa político cargado al progresismo socialista delineará el tránsito de políticas que reivindiquen a los nadies y develen que el impacto económico que ahora pesa sobre la clase media y los sectores populares solo fue un error táctico de la inexperiencia de la izquierda ejerciendo el poder. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Elecciones del mes de octubre tienen en juego algo más que el poder local. Expansión y consolidación del proyecto político de la izquierda depende del pronunciamiento de los colombianos en las urnas. Bogotá, Medellín y Cali son el reflejo de lo que significa una pésima decisión del constituyente primario. Lo que hoy viven los tres principales centros urbanos del país son la materialización de una pésima decisión en las mesas de votación, pronunciamiento de castigo ciudadano a la clase política tradicional fue lo que llevó al poder incompetentes gestores y administradores como Claudia Nayibe López Hernández, Daniel Quintero Calle y Jorge Iván Ospina Gómez. Los habitantes de Bogotá, Medellín y Cali están llamados a pensar en grande y en el futuro próximo. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Los tres núcleos poblacionales más grandes de la nación deben aprender de sus errores y elegir un alcalde que no llegue a incrementar la inseguridad, expandir la pobreza, profundizar el conflicto e improvisar la concepción y ejecución de políticas públicas. Llamado a la unión que comienza a gestarse en la sensata coalición de intereses para recuperar las capitales y dar un primer paso a lo que requiere Colombia en 2026. Memoria cortoplacista del colectivo social fue la que permitió que de 2015 a 2022 se invisibilizara lo que propició el progresismo socialista de Gustavo Francisco Petro Urrego en la capital de los colombianos. Mitomanía depredadora que acompaña a la izquierda en su pensamiento y acción es el perfecto estandarte para sujetos con magia para captar incautos, personajes que acabaron con las ciudades porque cuentan con escaso, por no decir nulo, conocimiento para gobernar. El senador Miguel Uribe Turbay propone una unión para hacerle frente al gobierno nacional y dejar por fuera a Gustavo Bolívar de la segunda vuelta para la alcaldía. Invito a Juan Daniel Oviedo, a Rodrigo Lara, a Diego Molano y al general Jorge Luis Vargas a conformar una alianza para sacar a Gustavo Bolívar de la segunda vuelta. Propongo una encuesta.
para elegir a este candidato. Esta unidad es fundamental para evitar caer en manos de un alcalde populista. Además, debe alcanzarse una sola candidatura por el futuro de la ciudad y la defensa del país. Esta alianza debe centrarse en un acuerdo programático para combatir la inseguridad, gerenciar la ciudad de manera eficiente y defender la democracia, la libertad y las instituciones. A través de una carta he invitado a estos candidatos para hacerle frente al gobierno nacional. Es evidente que Gustavo Bolívar recibirá el apoyo del gobierno nacional, quien probablemente buscará influenciar el resultado electoral a través de la burocracia o los programas sociales. Solo dejando al candidato por fuera de la segunda vuelta podemos garantizar que Gustavo Petro no interfiera en el resultado. Necesitamos un candidato único que represente la defensa de la democracia, la libertad y las instituciones. Asimismo, esta alianza debe ser el resultado de un acuerdo programático para enfrentar la crisis de inseguridad y gerencia que atraviesa la ciudad. El próximo alcalde de Bogotá deberá enfrentar la inseguridad, hoy desbordada, combatir la corrupción y garantizar un modelo de gerencia eficiente, así como defender el Estado de Derecho. Este acuerdo debe garantizar una propuesta de seguridad sin improvisaciones, de apoyo a la fuerza pública sin timidez y oponerse contundentemente al pago de los bandidos propuesto por el gobierno de Petro. Gustavo Bolívar ha demostrado estar al lado de los criminales de la primera línea. Necesitamos un alcalde que proteja a los ciudadanos. Para la consolidación de esta alianza, se propone la realización de una encuesta que defina ese candidato único y la presentación de un acuerdo programático que cuente con el apoyo de la academia, los empresarios, por ejemplo, la Cámara de Comercio, instituciones que promuevan la visión de desarrollo de ciudad como ProBogotá o el Instituto de Ciencia Política. Teniendo en cuenta que el próximo 28 de septiembre es el plazo máximo para presentar modificaciones sobre las candidaturas inscritas, la encuesta debe realizarse y publicarse antes de esta fecha. Vale la pena indicar que los candidatos que acepten esta propuesta deberán fijar las condiciones para su participación. Hace 4 años propuse una alianza que otro candidato desechó. Sin duda la unidad hoy vuelve a ser la respuesta para defender los intereses de los bogotanos. Es necesario un alcalde que enfrente la crisis de inseguridad y gerencia que atraviesa la ciudad. Lo que hoy se materializa en el gobierno nacional es extrapolado de lo acaecido en los últimos 3 años en las administraciones locales, ejecución de programas políticos plagados de ilusiones y propuestas vagas que desde el matoneo público y social malgasta los rubros del erario, ansias de poder del pacto histórico polarizan al electorado, concentran la atención en banalidades egocentristas de los candidatos y dejan de lado las propuestas de fondo para arreglar los problemas. Unión que hace la fuerza, propuesta desde la derecha, contrasta con el propósito de una izquierda que busca dividir para vencer en las urnas. La libertad y el orden que debe reinar en la geografía nacional invita a los colombianos a salir masivamente el próximo 29 de octubre e impedir que Gustavo Francisco Petro Urrego logre gobernar por interpuesta persona en el poder local. Luego de su explosiva propuesta, el senador Miguel Uribe Turbay dijo en Semana en Vivo que aunque no todos pensamos igual, tenemos que defender el país. El gran derrotado debe ser Gustavo Francisco Petro Urrego. Sí, mire, pues lo que he hablado con ellos es Oviedo, entiendo que me lo respondió a mí, pero además entiendo que lo dijo públicamente, va a tomarse el fin de semana para consultarlo con su equipo asesor y especialmente con el comité promotor de firmas, con el comité que lo inscribió. Entonces va a tomarse unos días probablemente para decidir. Con Rodrigo Lara lo comencé y también lo está pensando, hablándolo con su equipo, pero inicialmente él también ha tenido el ánimo de tener un espíritu convocante y le parece que esta propuesta responde a eso. Pues obviamente esperaré cuál es su respuesta final una vez lo plantee con su familia, con su equipo, con su gente, pero evidentemente también lo siento con algún ánimo de explorar el camino. Lo mismo con Diego Molano, también conversé y Diego me ha expresado no ahora sino también hace mucho tiempo la intención de construir puentes con otros candidatos para tener una propuesta sólida para ganar la alcaldía, especialmente en la propuesta principal que es el tema de seguridad y visión de país de ciudad de Diego. Entonces Diego sigue también con ese
ánimo convocante, que me responda, no me ha confirmado, simplemente lo vi lo vi receptivo a lo mismo que Rodrigo Lara. Y con el general Vargas no he tenido respuesta hasta ahora, no he podido conversar con él, de pronto ahora más tarde los llamo, yo acabo de llegar a Barranquilla a unos recorridos, unas giras, pero de pronto ahora lo llamo, pero con el general Vargas he tenido la oportunidad de hablar antes, y lo que destaco también es que siempre ha sido receptivo. Finalmente al general Vargas lo que queda claro es que se lanzó es porque le importa Bogotá, sabe de seguridad y lo que tiene es interés de construir una mejor ciudad, porque le duele lo que está pasando, y siempre lo he visto receptivo también a estas ideas de tender puentes, no con esta carta puntualmente, sino antes que lo pude conversar con él, y lo veía siempre receptivo a tender puentes de comunicación. En este punto no lo he llamado, solo le mandé la carta por vía WhatsApp y pues espero tener, pero al final un poco, por lo menos de estos primeros 3 candidatos, lo que veo es una receptividad que agradezco, pero especialmente valoro mucho como bogotano, porque lo importante al final es que se tiendan puentes, porque además lo que está pasando en esta elección puede ser un preámbulo, una introducción, un antecedente muy importante para lo que puede pasar en el 2026. La propuesta es interesante. Lo importante será lo que digan los candidatos luego de la consulta con sus campañas. Resultado de las encuestas se constituye en un sofisma de distracción. El triunfo real se consolida con la participación seria y responsable el día de las elecciones. Derrota contundente en Medellín, Cali y demás municipios, así como evitar que Gustavo Bolívar Moreno llegue a segunda vuelta en Bogotá, será un golpe certero al progresismo socialista que se quiere implantar en Colombia. Lección aprendida debe ser el desastre que viven hoy las principales capitales por no unirse en los comicios de hace 3 años. Grave para la democracia sería permitir que se tome el poder local de Colombia una fuerza progresista retrógrada, que se gobierne desde el cinismo que transgrede las líneas éticas como mano de destrucción de lo correcto. Se necesita un alcalde que defienda la democracia, la libertad, las instituciones, fue lo que aseguró el abogado y columnista Jaime Aristabaleta. Bogotanos, hoy ustedes tienen la posibilidad real de sacar al petrismo en la segunda vuelta electoral. Una cosa es definir esto entre 2 demócratas y otra distinta es hacerlo contra un sicario moral que hoy recorre las calles de su ciudad con quienes pusieron el bombazo en el Club El Nogal. Todas las apuestas están a que esa opción perdería en la segunda vuelta. Pero ustedes no se pueden confiar y tienen que recordar lo que esa gente es capaz de hacer. Acuden al sicariato moral para dañar la imagen de quienes ellos enfrentan. Lo hicieron estas semanas con los medios de comunicación y seguramente lo harán conmigo al terminar este video. Por eso me sumo a la propuesta de Miguel Uribe Turbay y le pido a Diego Molano, a Rodrigo Lara, a Juan Daniel Oviedo y al general Vargas unirse en una potente candidatura que enfrente y saque al sicariato moral de la segunda vuelta electoral. Vámonos ya con el numeral Unión por Bogotá. Oviedo, Lara, Molano y Vargas deben hacer una alianza por el futuro de Bogotá y la defensa de la democracia del país. Visión socialista que quiere imponer el pacto histórico en el país está en contra del desarrollo y la productividad. Mapa político que desde intereses particulares pesca en río revuelto y polariza al electorado en extremos recalcitrantes ligados a las figuras caudillistas que difícilmente admiten puntos medios. Ignorancia que es atrevida escuda las indelicadezas cometidas por Nicolás Petro Burgos, hijo del sensei de la izquierda, en un error por no tener experiencia en corrupción, como lo dijo Gustavo Bolívar Moreno en entrevista con Juan Piz González, y solo escuchen lo que se requiere para ser corrupto en Colombia. Pero mire que en el caso de Nicolás, en caso de que eso se descubra que fue así, las cosas son como dicen los chats. Ahí lo que estaba configurándose es la irrupción de un nuevo personaje en estas actividades, porque cometió todas las torpezas. Lo que se muestra en ese episodio es que primero ha sido una familia pobre, porque el hijo del presidente no tenía una casa, entonces estaban tratando de recoger plata para comprar una casa. Sí. Y lo segundo, pues que no tenía experiencia en corrupción porque cometió todas las cagadas del mundo, dejó todos los rastros, dejó todas las muestras, o sea, estaba empezando, pues si es verdad que se agarró esa plata, estaba empezando y le fue mal, obviamente. Él no me quiere mucho, Nicolás, porque cuando él se lanzó, pues a mí me parecía un muchacho sano, con buenas ideas y eso, pero cuando se lanzó a la Asamblea del Atlántico,
yo no fui a su lanzamiento porque yo he criticado el nepotismo. Entonces yo dije, no, pero a mí me queda mal decir que el hijo de Galán, que el hijo de Lara, que el hijo de Turbay, que el hijo de López, que el hijo de Pastrana y todos los hijos que han venido heredando la política. Entonces a mí me queda mal ahora sí aparecer con el hijo de Petro. Aunque el nepotismo, aquí hay que hacer una claridad, es distinto, ¿no? Cuando yo me lanzo a buscar unos votos de manera popular y autónoma, ahí no se configura mucho el nepotismo, pero sí cuando yo le heredo a alguien un puesto público, por ejemplo, yo lo nombro para que del erario público le pague a un hijo mío. No, él se buscó su camino electoral, pero sin embargo yo lo vi indelicado y yo no fui a ese lanzamiento y él me agarró, digamos, una animadversión ahí, pero después volvimos a ser amigos y nos colaboramos en muchas cosas hasta que apareció el episodio. Todos son malos, no saben comportarse con pulcritud, pero de ellos es de quienes se tienen pruebas y se exhiben constantemente. Quien presta atención a discursos, declaraciones y mensajes en redes sociales, medios de comunicación y la plaza pública, fácilmente evidencia que la dinámica de la política es tan contradictoria como las posiciones de los actores de la clase dirigente colombiana. El país está a espera de propuestas innovadoras que desde el poder local fijen una ruta para romper ese entorno que no deja superar el conflicto y sucumbe a Colombia en el marco de la crisis económica, política y social. El reto para los candidatos está en demostrar su idoneidad y desde ella romper con la abstención, captar la atención de los indecisos y cambiar de opinión a aquellos que tienen como alternativa el voto en blanco. Ego de los candidatos sucumbe a la nación en una espiral de odio, resentimiento y pobreza. Es fácil en campaña prometer y decir que vamos a hacer gratis el transporte público. ¿De dónde va a salir la plata? Postura que dejó entrever el candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán. No es que yo no quiera garantizarlo, lo que pasa es que hay que decir la verdad. Es fácil en campaña prometer, vamos a hacer gratis el sistema de transporte, 6 billones de pesos, ¿de dónde va a salir la plata? ¿De dónde vamos a pagar eso? Entonces la meta, sin lugar a dudas, tiene que ser llegar allá, y es un plan. En el próximo gobierno no se alcanza, pero sí hay que identificar fuentes alternativas de financiación del sistema de transporte público que deben salir, en algunos casos, de quienes usan los vehículos particulares para financiar el transporte público. Ese es un proceso. Mi promesa es trabajar para estabilizar la tarifa. Inicialmente, ustedes saben que ha aumentado significativamente, este gobierno la aumentó más de 400 pesos. Hay que estabilizar esa tarifa y luego empezar a reducirla inicialmente con algunas poblaciones. Pero la meta de mediano y largo plazo debe ser llegar allá. Eso toma tiempo. Decir lo que en 4 años lo vamos a hacer es engañar a la ciudadanía. Estamos de acuerdo en que debemos avanzar hacia tarifa cero en el transporte público. Sin embargo, eso requiere un estudio serio que contemple varias opciones. Como concejal de Bogotá, presenté un proyecto que se convirtió en acuerdo de la ciudad para que el distrito identifique fuentes alternativas para financiar la operación del transporte de la ciudad. La fórmula que usted propone implicaría que el próximo año Bogotá tenga que cobrar entre 3 y 6 billones de pesos, o bien el faltante o la totalidad del costo de la operación. Como referencia, vía predial se está recaudando 3.8 o casi 4 billones de pesos. Eso significa que los bogotanos tendrían que pagar anualmente el equivalente a un 80% o casi el 100% de un predial adicional a través de la factura de la luz. Eso es un impacto enorme que requiere de cálculos muy serios. Decir que en 4 años lo vamos a hacer es engañar a la ciudadanía. Coincide con su presidente en que se debe llegar a tarifa cero. El entregar subsidios a los delincuentes antes de elecciones es la apuesta sutil del gobierno por una compra indirecta de votos. Hundir a Colombia en una sucia ideología que lejos está de la gran esperanza de cambio. Grandeza de la democracia estará en encontrar una propuesta que antes que fragmentar logre unificar a la población, un interlocutor que interprete las incoherencias del poder y encauce la materialización de hechos que den solución a las necesidades de un pueblo profundamente agobiado. Maltrato de la izquierda al país exalta la urgente necesidad de tomar conciencia, fijar distancia frente a quienes son enemigos de la fuerza pública y auspiciadores del terrorismo urbano. La situación de Bogotá es compleja, por eso no se puede improvisar. Se debe tener claro el equipo y los mejores talentos, como lo exaltó el candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
Bogotá está en una situación muy compleja por lo que estamos viviendo, de desesperanza, de tristeza, de rabia, de angustia, de miedo. Bogotá no se puede permitir improvisar. Necesita un equipo que la conozca, que entienda cómo funciona la administración, que tenga claro qué equipo se requiere para enfrentar los retos que tiene la ciudad y que tenga la capacidad de unir ese equipo, de convocarlo con los mejores talentos, porque esta es la ciudad del talento, del conocimiento, donde han llegado los mejores inclusive de este país buscando oportunidades. Esa es mi apuesta, a partir de lo positivo construir esa ciudad, corregir lo que va mal, apostarle a potencializar aquello que ha hecho la ciudad, que ha logrado resolver problemas en el pasado. Mi apuesta es unir a Bogotá, que Bogotá camine segura, no solamente por la seguridad, sino porque avance, porque olvide las peleas políticas, para que entienda que ustedes recordarán en cada campaña esos candidatos que prometen lo divino y lo humano para sacar aplausos y emocionar y después llegan y dicen, ¿sabe qué? Se me despiporró. En mi gobierno no va a ser así, hablo con la verdad y voy a cumplir. Se va a corregir lo que está mal. La propuesta es unir a Bogotá y lograr que camine segura. Sicariato moral que se delinea desde las plataformas sociales es el bastión de una corriente política que carece de un argumento diferente a dañar la imagen de quien enfrenta. Ruptura de límites que evidenció que son capaces de cualquier cosa para hacerse al poder, tiende en el ambiente un peligroso entorno de cortinas de humo que atiza el juego polarizador que acompaña el escenario social colombiano. La carrera política por la administración regional eclipsa la incoherencia ideológica de la izquierda, fuerza que enaltece la cultura de la pereza y propaga la vagancia, camino a la autodestrucción en manos de un progresismo socialista que hasta ahora solo ha hecho y seguirá haciendo daño a la nación, impidiendo florecer en lo positivo. Luego de la publicación de la encuesta, el candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, deja un mensaje claro frente a lo que hay que hacer luego de conocer los resultados. Lo que hay que hacer es primero seguir trabajando. Nada de triunfalismos, no se ha ganado nada, todavía faltan 2 meses y esto se gana el 29 de octubre. Trabajar con más humildad, con más respeto por la gente, agradeciendo la confianza de tantas personas en nuestro trabajo. Y lo más importante será trabajar por Medellín, recuperar la confianza, unir la ciudad en torno a los propósitos sociales, a la seguridad y a seguir trabajando duro. Yo voy a seguir trabajando como si fuera de último en las encuestas. Vamos a ganar la alcaldía, vamos a ganarla muy bien, pero no vamos a parar de trabajar. Y yo sí le pido a la gente que no nos confiemos y que por el contrario necesitamos más y más apoyo de la gente. Vamos con toda por Medellín. Un abrazo y gracias. Hay que seguir trabajando. No se puede tener triunfalismos que luego salen caros. La victoria se logra con el voto ciudadano. El liderazgo se mide en momentos de coyuntura, las decisiones claves que se deben tomar con cabeza fría y responden con asertividad a las necesidades del colectivo que representan. Como país, se requiere enderezar el rumbo social, establecer políticas públicas que como actores de una comunidad permitan avanzar en el concepto de nación en progreso desde el respeto por las diferencias. La construcción de futuro, sin apropiarse de la viga que habita en el ojo ajeno, llama a acudir a la razonabilidad política para que la unión sea una realidad y ejemplo de grandeza para retomar el rumbo del país. En 6 AM, hoy por hoy de Caracol Radio, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dejó claro que se garantiza que no hay necesidad de suspender elecciones en ninguna parte del país. Pues es nuestra obligación, nosotros estamos trabajando para eso. Fue muy interesante mostrarle a los partidos que además creo que vieron con interés qué está haciendo nuestra fuerza pública, nuestra policía. Más de 300.000 hombres comprometidos en lo que será la seguridad del proceso electoral. Desde ya se ha distribuido quiénes son los responsables de cada puesto de votación. Ahí están las fuerzas militares, ejército, la FAC, la Armada, la fuerza pública con la policía, la UNP, etcétera. Y cada uno desde ya sabe quién es el responsable de cada uno de los puestos. Ya tenemos las comunicaciones, hemos hecho algunas pruebas para que las cosas nos funcionen y es pues nuestra obligación entregarle al país la posibilidad de que en todo y cada uno de los puestos de votación se pueda desarrollar esa jornada electoral. No queremos evadir
el problema, ni decir que no, que todo es un paraíso y que todo está funcionando perfectamente. No, evidentemente hay unas zonas del país en donde hay unos problemas y recibiendo esa información, pues estamos actuando sobre los problemas. Por lo menos reconocen que hay problemas y dicen estar actuando sobre ellos, pero de ahí a que sea cierto, acto de responsabilidad con Colombia es poner freno a los planes expansionistas del progresismo socialista que busca atomizar la democracia a manos de duplas radicales en los cargos más importantes del poder local. Orden táctica de operación política a la sombra del progresismo socialista implanta iniciativas públicas que impactan en la clase media y los sectores populares, esos por los que se indignaban y decían gobernarían para que pudieran vivir sabrosito. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. La recuperación de Colombia comienza con un grito de independencia que en las urnas sepulte las aspiraciones electorales de la izquierda. Prosperidad del cambio estará ligada a no bajar la guardia, mostrar con fuerza las incongruencias del pacto histórico para que se logre tomar conciencia de lo importante que será proteger las joyas de la corona que son Bogotá, Medellín y Cali. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Joyas de la Corona. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Se debe salvaguardar las capitales, evitar que tome vuelo un populismo que se sustenta en políticos que no piensan, no proponen y no razonan, zorros demoníacos que contribuyeron a la anarquía durante los estallidos sociales y ahora se disfrazan de ovejas para captar un ejército de vagos, vándalos e ignorantes que les ayuden a consolidar la destrucción social del país. Cambio para la nación está alejado del discurso incendiario e engañabobos que solo dice lo que una manada de incautos quiere oír. Táctica de campaña en la que hoy se expresa una cosa sabiendo que lo que se hará es completamente distinto. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.